Dios les bendiga a todos en esta tarde, noche oscura, ¿verdad? Gracias por la bendición de este tiempo del mensaje, de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la oración. Es un tema crucial entre nosotros y Dios, ¿verdad? A Dios no es que le afecte, a nosotros sí nos afecta. El orar o el no orar nos afecta mucho. La vida cristiana requiere de la oración. Y voy a leer una parte de la Biblia, unos cuantos versículos, después continúo con el resto de esta porción en el capítulo número 18 de Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, ahí por el primer versículo, nada más para empezar. Después continuamos con el resto del pasaje hasta el versículo 8. Ahí sería la conclusión al último, pero después de haber aprendido algunas cosas sencillas, pero indispensables de lo que es el tema de la oración. Leo el primer versículo del capítulo 18 de San Lucas. Dice: también, hablando de Cristo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, no dejar de orar. Gracias a Dios por esta porción de la Biblia donde Cristo se propone a enseñar respecto a la oración. Y nosotros que somos sus discípulos, somos sus seguidores, necesitamos aprender lo que es la oración. Dice uno, pues, es algo religioso, es algo cristiano. En cierta manera vamos a decir que sí, pero hay detalles sencillos que vamos a aprender hoy en esta ocasión. Y el corazón nuestro se va a deleitar, se va a gozar. Y aún si es reprendido nuestro corazón de alguna manera, qué bueno. Es el propósito de Dios que nuestro corazón aprenda, y lo que no está haciendo que lo haga, lo que está haciendo mal que lo corrija también. Bueno, dice aquí nuestro Cristo acerca de este tema de la oración. Y menciona una parábola sobre un juez injusto y una viuda. Al rato me voy a poner a leer esas partes de aquí de este pasaje bíblico. Pero antes quiero decirles algo muy significativo, muy importante. Una pregunta: ¿qué es orar? Esa es la pregunta inicial. ¿Qué es orar a Dios? ¿Qué es orar a Dios? No tiene que contestarla. Pero si buscamos una respuesta fácil, la más fácil que cualquier persona la puede entender, orar es platicar con Dios. Así de sencillo, platicar con Dios. No hay nada profundo en la respuesta. En el tema sí. Si recorremos la Biblia entera y vemos oraciones de siervos de Dios, de gente afligida, gente con problemas, gente inclusive con alabanza a Dios por las bendiciones que reciben, sus pláticas con Dios son muy bonitas, cuando tienen mucha bendición, la gente de Dios. Pero cuando hay angustia, o son penas trágicas de veras, cuando están ausentes de Dios, cuando no está la mano de Dios favoreciéndoles, y por supuesto hace falta acercarse a Dios en la oración. ¿Y qué es oración? ¿Qué es orar? Platicar con Dios. Es muy sencillo, de veras, demasiado sencillo. Y de veras que hace falta eso, meditarlo de una manera práctica, porque imagínense si decimos que Dios es nuestro Padre, cuando recibimos a Cristo en el corazón y el Señor de los cielos, nuestro Dios eterno, nos otorga, dice la Escritura, ahí en el capítulo 1 de San Juan y versículo 12, que nos da la potestad de ser hechos hijos de Él, nada más por creer en Jesucristo. Entonces ya como hijos tenemos que entablar continuamente pláticas con Él, platicar y platicar y platicar con Él diariamente, día, tarde, mediodía, noche, madrugada, a la hora que fuere prácticamente necesario, a la hora que se le va el sueño a uno, a la hora que se acuesta, a la hora que se levanta, a la hora que come, a la hora que transita por la vida, durante su vida cotidiana. Tenemos que captar que la plática con Dios debe ser constante. Y la respuesta es sencilla: orar es practicar con Dios. Tenemos un Dios eterno real, es una persona, un ser eterno, el que nos ha creado, y ya que somos sus hijos, debemos platicar con Él, porque no podemos estar incomunicados con nuestro Padre. Y esa es la primera respuesta sencilla. Segundo, dice aquí en el
En el versículo primero, sobre esta parábola que les refirió, dice aquí la Escritura, dice sobre esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. Entonces, entendamos esto. Pero antes de la palabra siempre está la necesidad de orar. ¿Y qué nos enseña aquí la Biblia con esto? Miren, algo sencillo. Otra vez, la respuesta es sencilla. ¿Qué enseña la Biblia que es orar? En primer lugar, practicar con Dios. Segundo, viene siendo una necesidad. ¿Lo puede ver usted ahí? Dice que les refirió una palabra sobre la necesidad de orar. Entonces, orar es una necesidad nuestra. ¿Lo entiende usted? Qué bueno, qué bendición que lo entienda. Orar, el cristiano debe de calificarlo como una necesidad. ¿Por qué? Porque ahí viene otra respuesta a la misma pregunta. ¿Qué es orar? Bueno, orar es prácticamente, si usted ora siempre, si usted practica siempre con Dios y usted siente como una necesidad, eso significa que usted tiene una comunión con Dios. Si usted no ora a Dios, si usted no practica con Dios, quiere decir que está rota la comunión con Dios. Entonces, orar para empezar es practicar con Dios. Segundo, una necesidad. Y tercero, muestra de una comunión con Dios. Los que tenemos esposa y no hablamos con nuestra esposa, algo sucede en ese tiempo. No hay comunión. Simplemente no hay comunión. Quienes están casados, hombre y mujer, y no platican, y no se comentan cosas, no se preguntan cosas, no comen juntos platicando, no se divierten juntos o van al mercado y platican, entonces algo está mal ahí. Igual con Dios, el cristiano que no platica con Dios, algo está mal. Y lo malo puede llegar a ser gravísimo, porque si dice aquí la Escritura que Cristo refirió la palabra sobre la necesidad de orar, entonces alguien que no practica con Dios simplemente está diciendo, yo puedo vivir a mi manera, a mi antojo, a como yo quiera, y no necesito comunicarle a Dios nada de esto. Los que estamos casados sabemos que cuando hemos hecho decisiones por nuestra cuenta, hemos inclusive hacer alguna compra para el hogar sin contar con la esposa. Simplemente queremos hasta sorprender o pensar que somos muy listos y que es lo más aceptable, y después la esposa no le satisface la compra o la decisión que uno toma. Uno está diciendo, no necesito practicarle. Igual con Dios, la vida cristiana debe estar siempre apegada a Dios en pláticas, en este caso en oración, porque es una necesidad. Nuestro Dios nos quiere atender, nuestro Dios es nuestro Padre y somos sus hijos y nos quiere dar toda la atención necesaria y posible, pero tenemos que requerirla nosotros, tenemos que pedirla. Tenemos ese enorme privilegio y no lo aprovechamos, diciéndoselo a Dios. Por eso Cristo dijo, la necesidad de orar siempre. Orar es una necesidad. Orar es una muestra de comunión con Dios, continua. Y es la mejor manera cristiana de vivir, que estamos bien con Dios, que estamos en paz con Dios, que estamos dándole información a Dios de lo que pensamos, de lo que queremos, de lo que necesitamos, de lo que nos angustia, de lo que nos alegra, de lo que nos aflige, de lo que nos obstaculiza, y pedirle el auxilio todos los días, porque todos los días tenemos necesidad de Dios. Entonces la oración es una necesidad y una plática. Y esa plática nos lleva a pensar claramente en una respuesta a estas preguntas. ¿Qué es orar? Una buena comunión con Dios. Una buena comunión con Dios. ¿Por qué predico esto? Como una clase de kinder. Aparentemente es una clase de kinder. Una clase de principiantes en las cosas de Dios, pero no lo es. Porque ya mayores en el Evangelio, ya gente con años en el Evangelio, olvidan orar. Pasan por alto orar. Toman decisiones. Hay gente que inclusive toma decisiones de casarse y no toman en cuenta a Dios para nada. Para nada, de veras.
jóvenes cristianos, jovencitas cristianas, que simplemente se ilusionan con alguien, se apasionan con alguien mutuamente y piensan que eso es el matrimonio, y cuando se casan ven que no es lo mismo que sentían antes, porque era una ilusión, una pasión a veces hasta terrenal, o una aspiración nada más de ponerse un vestido de blanco, pero no es el caso. Se tiene que consultar con Dios, se tiene que platicar a Dios todos nuestros planes, en una continuidad, en cada paso, en cada faceta de nuestra vida. Cuando somos niños y aprendemos a orar en el cristianismo, qué hermosa bendición. Cuando somos adolescentes y somos confrontados por el mundo maligno y provocados a pecar, somos tentados cruelmente por el enemigo, por el diablo, tenemos que haber aprendido a orar desde niños. Y después, cuando maduramos, cuando queremos decidir una carrera, una profesión, también que el Señor nos guíe a ser unas personas útiles en la ciudadanía donde vivamos, cualquier país del planeta. Y luego cuando tomamos decisiones como el matrimonio, ya que uno está en una edad más consciente, más madura, que tenga uno una vida cristiana correcta, platicándole a Dios nuestros planes. Qué importante es platicar con Dios, qué importante es orar. Es una necesidad. Y muestra que el cristiano, que el Hijo de Dios, está bien con su Señor, está bien con su Padre Celestial. Hay necesidades. Esta parábola que voy a leer enseguida nos enseña de una mujer que tenía un problema continuo y que iba con un juez que era el único que le podía solucionar, terrenalmente hablando, su problema. Y no desistía, siempre. Por eso Cristo dice que les refirió de una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Continuar insistiendo a Dios. Y digo esto con una anécdota que sucedió. Una vez me dice una señora alemana en San Diego, California, me dice, tengo un vecino enfermo de cáncer, se llama fulano de tal, ¿pudieras visitarlo algún día de estos? Digo, sí, cómo no, deme la dirección y visito a esta persona. Fui a visitarlo y la persona me escuchó, tenía un cáncer terminal, todavía estaba consciente. Me escuchó, no hizo profesión de fe, no captó mucho de lo que le mencioné por sus conocimientos terrenales, pero fue humilde. Y le dije, ¿puedo regresar otra vez? Dijo, sí, cómo no. Y yo era nuevo en el ministerio, prácticamente yo tenía algunos 5 o 6 meses en el evangelio, mejor dicho, en el ministerio como pastor. Entonces pensé en mi cabeza, dije, bueno, el señor de 70 y tantos años, yo de 30 y tantos, a veces no es compatible y no le creen a uno por joven. De verdad, así es la verdad, tenemos que aceptarlo, la gente califica a uno y lo degrada. Y yo astutamente pensé, así como dice Cristo que seamos astutos, ¿verdad? Y sencillos. Y le dije, señor Astudillo, ¿le gustaría que lo visitara otra vez? Voy a traer a alguien para que platique con usted también. Entonces yo llevé a un hermano de 68 años de edad conmigo, el doble que mi edad casi. Y dije, ahora sí los voy a confrontar. Y le pedí a Dios que nos bendijera y nos diera buenos resultados. Y llevé a este hermano conmigo, ahí él le testificó, él le habló, muy inteligente este hermano también, ya mayor de edad. Y la persona se entregó a Cristo. Y sabía que era un invitado de mi parte. Este hermano no estaba pastoreando, había sido pastor un tiempo, pero ya estaba mayor. Y se dedicaba a predicar en conferencias, en varios lugares. Bueno, cuando la persona entregó su vida a Cristo, este señor Edmundo Astudillo, en Chula Vista, California, me dijo, dice, ahora sí, Jesús, así, primer nombre es Jesús, por favor, no dejes de visitarme. Y seguí visitándolo. Inclusive el día de su muerte lo visité previo a su muerte. Fui con mi esposa y mis niñas chiquitas que estaban de unos 9 y 7 años de edad y lo visitamos, hablamos de la Biblia. Él estaba ya casi inconsciente por su cáncer, ya había pasado un mes desde que había él entregado su vida a Cristo. Y esa tarde
Dimos la vuelta por un recorrido para entrar a la autopista número 5 en California, en San Diego, y escuché las ambulancias antes de entrar a la autopista. Y le dije a mi esposa, ahí van por él. Efectivamente, fuimos otra vez a su casa, estaba la ambulancia sacándolo y ya había muerto. Hablé con la familia, volví a ir otra ocasión, y después su familia se cambió de domicilio. Su mujer, su esposa, pero había muerto en Cristo. Y me dijo la señora de Alemania, que radicaba en San Diego desde hace muchos años, decenas de años, me dice, qué bueno que fuiste. Yo oré por mi esposo 40 años. Y a los 40 años recibió a Cristo y después murió. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué testimonio, ¿verdad? Tan sencillo. Oh, pero qué bendición que un día pues, se van a encontrar en el cielo esa esposa fiel a la oración. Esa mujer de la vida de este hombre que era inconverso, pero por la insistencia, por causa de no desmayar en la oración, en la plática con Dios, en el ruego por la salvación del alma de su esposo, Dios le concedió ese privilegio de ser salvo a este hombre y de irse al cielo, como lo promete la Escritura. Sigo leyendo el versículo 2 para hablar de todo esto, esta parábola. Dice, diciendo, aquí está lo que es la parábola, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Ese era el juez, imagínense, muy personalista, muy egoísta, muy cruel en cierta manera. Dice, verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Tenía una persona que le fastidiaba, como decimos comúnmente, le molestaba, la tenía hastiada y ella iba continuamente con ese juez injusto. Dice el versículo número 4, y él no quiso por algún tiempo, quiere decir que no la atendía. Era muy personalista. Dice, pero después de esto dijo dentro de sí. Vean, cómo Dios nos pone esta ilustración tan específica. Dice, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjense bien la decisión de este hombre. Y la gente puede pensar, bueno, se compadeció. No, él se compadeció de sí mismo, para que no me incomode más, no me moleste, para quitársela de encima. Le hizo justicia. Y dijo el Señor, o sea, dijo Cristo, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Fíjense bien hasta ahí, que pronto les hará justicia. Si este juez injusto doblegó su carne cruel, su carácter ingrato, inclusive doblegó su puesto de prepotente y dijo, para que no me sea molesta esta mujer, voy a hacerle justicia y que ya no venga, que ya no me incomode. Es un juez injusto, es cierto, dice la Escritura, dice Cristo mismo, pero tenemos nosotros a un Dios justo, a un Rey justo, tenemos a un Dios bondadoso, tenemos a un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia para nosotros, tenemos a un Dios que es clemente, compasivo, tenemos a un Dios que nos escucha día tras día cuando platicamos con Él en la oración. ¿Qué no hará mucho más Dios por nosotros? El ejemplo que tuvo que poner Cristo para motivar a sus discípulos a orar siempre. Este es esta viuda que iba a buscar justicia, porque había un adversario, dice el versículo número 3, que le incomodaba, le fastidiaba, le hacía la vida pesada. De veras, no hallaba salida. No se puso al tú por tú con esa persona. En absoluto, al contrario,
fue con el indicado terrenalmente hablando para que le hiciera justicia. Y la alcanzó. ¿Acaso Dios no hará lo mismo con nosotros? Que es un Dios justo y lleno de amor para nosotros. Dios es amor. Por eso Cristo pone este ejemplo máximo, donde tenemos que cumplir lo que dice Cristo. Primer versículo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué enseñanza tan sencilla, pero qué enseñanza tan olvidada por el pueblo cristiano. Por eso yo quiero transmitir esto de una manera sencilla y fácil, concreta y práctica. Platique con Dios todo el tiempo. Ore a Dios. Véalo como una necesidad de platicar con Dios. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo noviábamos, había una necesidad de comunicación diaria, todos los días. Todos los días. Hoy en día está sobrepasado de ver al sistema de comunicación. Ahorita ya hasta parecen relaciones nocivas los noviazgos de hoy en día, porque es demasiada la comunicación por lo que tenemos de medios, de recursos. Pero miren esto. Era como una necesidad hablar con mi futura esposa. Ahora, ¿por qué con Dios no? No somos suficientes, dice San Pablo, allá por el capítulo número 2 de 2 de Corintios. Dice, nuestra suficiencia viene de Dios. Necesitamos de Dios y la única manera para suplir a nuestras necesidades es platicando con Dios. Es recurriendo a Dios por auxilio, aunque sea lo más mínimo, pero contar con Dios para mostrar buena comunión con Él. Y no hacer las cosas por nuestra cuenta que nunca nos van a beneficiar. De veras, nunca, jamás. Entonces, orar es platicar con Dios. Orar es una necesidad. Orar es una muestra de comunión con Dios. Hay una cosa más aquí, en el final del versículo 8. Lo voy a terminar de leer. Dice la Escritura, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice uno, pero como que salió de contexto del Señor. No salió de contexto. Esta mujer tenía la certeza en su mente de que ese juez injusto le iba a hacer justicia porque era el único indicado terrenalmente hablando. Y ustedes y yo que somos cristianos, tenemos la certeza plena, absoluta, de que nuestro Dios nos hará justicia. Nos dará soluciones, solventará problemas, acudirá a atendernos, nos oirá, así como le hablemos. Por eso es mejor escuchar la enseñanza de Cristo y hablar con Dios diariamente, siempre, sin desmayar, porque eso va a mostrar una fe. Por eso está esta pregunta enorme. Dice la Escritura, pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta puede ser no, pero la respuesta puede ser no de una manera parcial, porque la gente cristiana tendemos a veces a hacer puras rutinas en la vida cristiana y ser olvidadizos a hacer las cosas, especialmente esto de orar. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted que está escuchando este mensaje. ¿Ora usted todos los días? Por eso le dije al inicio del mensaje, puede ser una confrontación. ¿Ora usted todos los días? ¿Practica con Dios todos los días? ¿Necesita de Dios todos los días? ¿Verdad que se hace bien fácil pasar días? Y decir, al cabo Dios sabe todo, me cubre. Pero dígaselo. Sentadito, acostadito, de rodillas, como guste. No tenemos una postura religiosa para orar. Pero humille su corazón ante Dios orando. Esa es una muestra de fe. Orar es una muestra de fe del creyente. Por eso está esta pregunta ahí, porque el tema es la oración y culmina Cristo en esta enseñanza enorme, grandísima, retando
al oyente, a sus discípulos que estaban ahí mirando todo esto y escuchando esta enseñanza, los estaba retando a que aprendieran lo correcto, lo preciso. Así usted que escucha hoy, platica usted con Dios todo el tiempo. Cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando come, cuando hay un imprevisto negativo en su diario vivir. Inclusive cuando hay algo crucial, algo judicial, algo problemático, piensa uno, yo me voy a vengar, yo lo voy a denunciar. ¿Por qué no piensa en Dios mejor? Y pedirle auxilio a Dios. En lugar de usar sus manos, en lugar de usar la justicia terrenal, mejor ir a Dios y que Él resuelva todo. Y les aseguro que Él lo hace mejor. Pero se fijan cómo Cristo se va profundizando. Al último, es tajante. Está diciendo, es muy probable que cuando yo venga, en mi segunda venida, mucha gente va a estar lejos de Dios mi Padre. Mucha gente no me va a utilizar como intermediario en la oración. Mucha gente no va a pensar en que yo soy el que intercedo, el que estoy ahí de mediador entre Dios y los hombres. Ya no me van a tomar en cuenta. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Hallará a Cristo fe en la tierra cuando regrese? Todo depende de sus seguidores, sus discípulos. Por eso hay que mostrar nuestra fe también orando. Orar es practicar con Dios, orar es una necesidad, orar es una muestra de buena comunión con Dios y orar es una muestra de fe en el Hijo de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Padre, a tu pueblo para que doble rodilla, para que vea esa necesidad personal y también, Padre eterno, para que su fe se sostenga siempre elevada, Señor, que nunca mengue. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, bendice a tus siervos que sigan enseñando esto. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre Santo. Amén.